Hola, les saludo con mucho gusto. Hoy es 11 de mayo del año 2020. Estamos en Teoría del Estado. Estamos atendiendo al tema 4, tipos de Estado y formas de gobierno. La clase pasada recordarán que vimos monarquía, vimos república y el día de hoy toca a Estado-Nación 4.1.3 y 4.1.4 Estado Constitucional. Son temas en verdad importantes, no solo para el abogado, sino para el ciudadano. Esta materia yo pienso que debiera de ser de tronco común para todas las carreras, sean de ciencias sociales, sean de ciencias exactas, sean de ciencias de la salud, porque es importantísimo que un individuo sepa cómo es la organización social en la cual vive inmerso. Esta organización social se llama Estado. En la actualidad muchos autores lo nombran Estado moderno y estamos ahora estudiando algunos tipos de Estado. Hoy iniciamos con 2 clasificaciones de Estado. La clase siguiente vamos a ver 2 tipos de estados más, uno muy malo, el estado totalitario, y uno muy bueno, el estado democrático liberal. Miren ustedes, ahí tenemos esta materia, estos temas que son tan bellos, tan importantes para cualquier ciudadano, independientemente de cuál sea su esfera de acción social. Para el abogado, pues no digamos, ¿no? Estudiar el Estado es simplemente estudiar las leyes que dan soporte y estructura al ordenamiento social. Vamos al primer subtema, 4.1.3, Estado-Nación. Y voy a tocar aquí un fragmento nada más de la lectura. Es muy buena esta lectura, yo la disfruté mucho. Sepan ustedes que selecciono con tiempo y reviso varios documentos para presentarles el que considero más adecuado. Y este texto, sé que es un texto rebuscado, este señor Negri, que es un texto que está incluso enredadito, pero ustedes ya tienen conceptos de la teoría del Estado, ustedes ya tienen elementos que les va a permitir desenredar un poquito y disfrutar esta lectura. Si pueden hacerla completa, yo estoy seguro que la van a disfrutar bastante. En ese rebuscamiento que hacen, esas vueltas, lo vamos a ahora mismo a sintetizar de una forma que verán qué sencillo es. Voy a tomar un fragmento nada más de este texto que nos dice: el Estado-Nación ha sido la gran realidad política producida por el siglo XIX. Recordemos que política es la acción de gobernar. El fruto de un proceso histórico complejo y heterogéneo. Así es la sociedad, siempre heterogénea, los pensares siempre muy diversos, intensificado por una elaboración teórica igualmente compleja y heterogénea. Pues así son también los pensadores, ¿verdad? Y no digamos los filósofos. Nos vamos a todos lados planteando ideas, y algunas muy ciertas dan sentido a lo que queremos comunicar, y otras tantas muy diversas, que ese es algo importante de una persona al desarrollar su pensamiento crítico, que sepa tomar del medio lo que realmente le aporta. Continúo con la lectura. El desarrollo de las principales corrientes políticas que se enfrentan en Europa hasta principios del siglo XX estuvo muy condicionado por esta imponente realidad perdón, y este condicionamiento emerge a través de la mediación general que las teorías políticas liberales, socialistas, cristianas construyeron respecto
al concepto de nación. Desde este punto de vista sería, por ejemplo, interesante señalar hasta qué punto la ideología y la práctica política del socialismo han oscilado entre internacionalismo y patriotismo, entre cosmopolitismo y nacionalismo. Les digo que este autor es singular, en 3 frases nos presenta todo un universo de conceptos que está amena, enredada. Esta lectura es como ese laberinto en donde uno se mete y va tomando partecitas y dice, es por aquí y esta la tomo de por acá, un laberinto de rompecabezas, del cual retomo nada más este texto para irnos a la esencia. Sabemos ya que es un Estado, vamos a definirlo a partir de los 4 elementos que lo componen: territorio, población, gobierno y soberanía. Entonces podemos decir que el Estado es el conjunto de personas que habitan un territorio determinado, que adoptan por consenso una forma de gobierno y consecuentemente con ello adquieren una soberanía. ¿Qué es soberanía? Es la capacidad de los pueblos para autogobernarse. Ahí tenemos ya lo que es un Estado, perfectamente a la esencia. Ahora vamos a lo que es nación. Aquí el autor da muchos párrafos al respecto y nos habla aquí, me da hasta un poco lo tomo como un pequeño chiste, porque nos dice teorías políticas, liberales, socialistas, cristianas, y seguramente le fueron muchas más. Nación, ¿qué es nación? ¿Cuál es la diferencia con el Estado? La nación es un Estado que adquirió identidad propia. La nación mexicana es esta serie de características que nos dan identidad, que nos caracterizan con otro Estado. Por ejemplo, el Estado de la nación mexicana es diferente al Estado de la nación norteamericana, porque ambos estados han desarrollado una cultura propia, una identidad propia. Entonces sabemos que un Estado es esta definición general que les di, y una nación es ese Estado cuando adquiere su identidad propia. Para el caso de la nación mexicana, esa identidad nos la da la cultura principalmente. Esa cultura tan extraordinariamente rica que tenemos y que podríamos hacer una licenciatura en cultura mexicana, que no sé por qué no la hay, o quizás sí la hay y yo no me he enterado, y si la hay debo de estudiarla, porque será fascinante estudiar muy ampliamente nuestra cultura. En esta cultura se integran pues los elementos del lenguaje, por ejemplo. Nuestra lengua es un elemento de identidad. Por supuesto, las lenguas originarias de esta tierra, antes de que llegaran los españoles a hacer tanto robo y tanto asesinato en esa invasión que hicieron en 1492. Y eso es parte de nuestra cultura, parte de nuestra riqueza de las lenguas originales, las costumbres originales que muchas a la fecha siguen. Recordarán ustedes pues que el pulque era una bebida para los sacerdotes, ¿no?, que les ayudaba a conectarse con el más allá. Y por ejemplo el pozole era una comida que igualmente solo hacían las clases altas, los altos guerreros, los dirigentes militares, los sacerdotes, y era muy similar a como lo conocemos ahora: granos de maíz hervidos, trozos de carne, nada más que la única diferencia es que en aquel tiempo la carne era la de los vencidos,
era la de las personas que vencían en batalla, y pues así se hacía el pozole, era una comida ritual, y tantísimas cosas. Ahora que tocó la gastronomía, es algo que nos da una identidad nacional tremenda. Ustedes lo saben, probablemente les pasó como a mí, no alcanza uno a valorarlo del todo si no sale del país. Yo, hasta que tuve la fortuna de estar fuera un par de ocasiones en otros países, pude ver la inmensa riqueza gastronómica que tiene nuestra nación. Es incluso ya patrimonio de la ONU, patrimonio de la humanidad, porque es una riqueza tremenda, tremenda. La comida mexicana es patrimonio de la humanidad, y no solo basta de ir de estado en estado para que cambie, sino incluso de colonia en colonia. Aquí en Ciudad de México cambia la gastronomía y es verdaderamente vasta y exquisita. Ustedes, los que hayan tenido ya la oportunidad de salir al extranjero, generalmente no es tan vasta ni tan rica la comida como lo es aquí. Otro elemento que nos da una identidad nacional, pues por supuesto, es la música, el mariachi, las danzas de los pueblos originales, el baile también creado, contemporáneo, por supuesto los escritores, la literatura que se hace aquí, todo aquello que se genera en este estado y que solo se da aquí, es aquello que nos caracteriza como nación. Y esa es la definición de nación: un estado que ha adquirido una identidad propia. Y de esta forma sintetizamos todo este texto diciendo nuevamente que el estado es el grupo de personas que habitan un territorio determinado bajo una forma de gobierno que ellos han elegido, y consecuentemente a ello tienen una soberanía, y esa soberanía es la capacidad de autogobernarse. Y una nación es ese estado cuando ha adquirido una identidad propia que los diferencia de otros estados-nación, de otras naciones. Comentamos los ejemplos de la nación mexicana, y hay otros tantos más. Todo aquello que sea propio de nuestra tierra y que nos diferencia de otras naciones es característica nuestra. El vestuario, por ejemplo, ¿no? Independientemente de que sabemos la gran riqueza en trajes típicos, pues también hay una forma particular para vestirnos en esta nación. También otras naciones tienen su estado, su característica principal al vestirse. Por ejemplo, los países fríos, pues rápidamente podemos identificar, por ejemplo, a un habitante de la nación rusa, porque son muy dados a usar estas gorras de piel, ¿no? Van a tener un nombre, no sé cómo se llaman, pero rápidamente uno identifica, ¿no? Lo mismo para nosotros, el sombrero de charro, pues es mundial. El traje de mariachi, en prácticamente cualquier parte del mundo, mexicano. Muy bien, pues esas son las diferencias entre estado, entre nación, que es un estado, que es una nación. Y vamos a la segunda parte de esta audio clase. Ahora vamos a ver el estado constitucional.